para entrar en el tema que nos convoca, que se refiere a los menores infractores, a todo esto que se sigue sumando de entredichos, de pujas internas y nosotros que vamos desde afuera tratando de agarrar algo o entender qué es lo que está pasando con el tema de los menores infractores. Hoy inicia las complejidades entre las autoridades y directores y los funcionarios, y ahora además en una rendición de cuentas donde hay una directora que es muy honesta y plantea todas las carencias que tiene el sistema, que tampoco significa, por lo que yo entendí, no es que Fulco diga, miren todo lo que hacen los demás mal. Que sea un desastre la interpela directamente, ella está al cargo. Pero además entonces desde el Senado, gente ofuscada, diciendo, bueno, pero a ver, entonces no tienen aptitud para ejercer el cargo, que cuestiona mucha cosa, ¿no? Tenemos a nuestros invitados hoy en piso, por supuesto que autoridades de INISA, hasta no culminar la rendición de cuentas, no se excusaron de venir a hablar. Pero nos acompaña Carlos Salaverry, que es vicepresidente del Sindicato de Funcionarios de INAU, y el doctor Daniel Sayagues Lazo, que es abogado defensor de oficio de menores, que en más de una oportunidad ha venido a dar cuenta de muchas historias donde los menores infractores no solo son tratados de manera sumamente incorrecta, sino que además también sus familias están siendo sometidas a un régimen que vulnera muchísimo los derechos humanos y que va mucho más allá de tener que pagar por un delito que se cometió, ¿no? Pero es cierto que de todas esas historias, muchas pueden agrandarse, muchas pueden no ser ciertas, que la Institución de Derechos Humanos viene hace rato denunciando situaciones de reclusión muy, pero muy irregulares. También lo hace la propia directora, también lo han hecho algunos funcionarios. Pero no pasa mucho. Yo no sé realmente cómo lo ven ustedes en el panel, antes de ir a nuestros invitados, pero vieron que esta última sesión fue realmente dura. Sí, pero si me permitís, hay una cosa que es importante. Yo quiero destacar la sinceridad de la directora Fulco. Cualquiera que ella la conozca de antes, yo la conocí antes, es una mujer que dice exactamente las cosas como son, no las pinta para quedar bien. Entonces me parece que es muy honesto de su parte que en este momento salga y diga el caos que es. Porque es muy fácil pedirle cuentas de esto y de aquello, lo otro. Le dimos tanto y no hay resultados. Ahora, cuando tú tomas una gestión, como es el caso de ella, con todas las dificultades que tuvo con la gente del sindicato, más allá de quien tenga la razón, no importa. O sea, vos estás de cabeza de un lugar donde te llevas mal con la gente que ejecuta. Por más que vos quieras traer políticas nuevas, si vos tenés mal vínculo, te van a sabotear y te van a complicar y vas a tener problemas. Entonces, ¿cuál es la salida de esto? Ella denuncia una situación de hecho. ¿Cuál sería la solución? Hoy hablamos fuera de cámara con Álvaro, algo se tiene que hacer. Y bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a destituir toda la gente que está? No puedes, pues son funcionarios. ¿Vas a cambiar la directora? ¿Vas a renunciar? ¿Y por qué vas a renunciar vos si vos tenés la gana de cambiarle un poco la cara a la situación, pero no tenés apoyo? Entonces, si vos me preguntás cuál es la solución, no sé. Yo la verdad que lo que quiero destacar es la honestidad con la que ella plantea el desastre que es el sistema, llámese INISA, llámese claro, como bueno, se quiera pero llamar. plantear que algo es un desastre cuando vos sos la titular responsable, ¿es lavarse las manos o qué es? No, pero es que no es lavarse no es lavarse las manos. Vos estás diciendo cuál es la situación de hecho. Ella llegó hasta denunciar a la justicia a los funcionarios. Pero ¿qué pasó? Ella también fue denunciada, ¿te acordás? Está bien. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Hay algún resultado? ¿De este lado? No, yo lo veo desde otro ángulo. Yo creo que Marta pone el énfasis en la valentía, en la decisión de la psicóloga Fulco en llevar adelante esto. Yo lo miro de otro ángulo. Yo lo miro como la existencia de tres momentos dentro del mismo partido de gobierno y dentro de un gobierno que ha sido del mismo partido durante 3 periodos consecutivos, donde la transición no ha sido fácil. O sea, es como si 3 partidos distintos hubieran gobernado el sistema durante 3 periodos distintos. Esa es la realidad. Y es una cosa absurda, porque la crítica que hace hoy la psicóloga Fulco se refiere a la gestión anterior. Y la gestión anterior implicaba una gran crítica con la anterior. El caso del señor Villaverde, que digamos que ahora está siendo criticado por algunas cuestiones, él señalaba con mucha dureza que se venía del periodo anterior de un récord absoluto de fuga de menores que desparramaban la inseguridad y el temor en la sociedad a llevar prácticamente la fuga a cero durante mucho tiempo. ¿Eso qué implicaba? Una crítica feroz a la gestión anterior. ¿De quién? Del Frente Amplio. Él
asume entonces criticando la gestión del Frente Amplio anterior y ahora asume en este tercer periodo una nueva autoridad criticando la gestión anterior. Es una cosa caótica lo que está pasando en ese sector porque no se asume la responsabilidad del gobierno. Es como si hubieran sido 3 administraciones Bueno, hoy hay distintas. una realidad que hay que enfrentar además recortes presupuestales, ¿no? A mí en este asunto lo que de verdad como ciudadano me cansa un poco es suponer implícitamente que el tema pasa por la autoridad de turno, en este caso Fulco, y el sindicato por otro. Felizmente tenemos acá a representantes del sindicato para que nos puedan dar su explicación. Yo digo que acá, una vez más, lo que está arriba de la mesa, pero es justamente lo que suele estar con menor visibilidad, es para qué existen los instrumentos, y en este caso son los adolescentes infractores. Qué tan justos estamos siendo con ellos en todo el sentido de la palabra, aún en el sentido del castigo, ¿se entiende? Qué tan justos y por ende qué tan eficientes. Yo tengo la sensación, la convicción diría, de que la ciudadanía sigue estando al margen sin saber si estamos haciendo bien o si estamos haciendo mal las cosas. Después las peleas, un día sí y otro también, entre Fulco y el sindicato me tienen un poco cansado. Bien. Advertir con respecto a eso, perdóname, pero lo tengo acá desde que participó la compañera. Realmente quiero advertir que a mí me preocupa la responsabilidad de la directora. No la conozco personalmente, opino lo mejor de ella, perfecto, pero Sí, no hay por qué dudar de que se hacen las cosas con la mejor intención. La posición de una jerarca que denuncia las cosas que ocurren bajo su administración como si ella no detentara la autoridad. Entonces, si vos me decís, es imposible luchar, bueno, entonces ahí hay que buscar respaldos superiores para decir, señores, o me dan las armas para que yo pueda cambiar esta realidad o renuncio. Porque no se puede flotar en un cargo diciendo que todo lo que pasa bajo tu subordinación está mal hecho y no haciendo nada para remediarlo. ¿Y no será lo que quiso hacer con lo que dijo en el Senado? Y bueno, ¿que la respalden? Pero sería momento de decidirse. Más bien recibió tirón de oreja más que respaldo, bueno, ¿no? está, pero... A ver, a mí me gustaría la opinión del abogado que al margen de los problemas internos de sindicatos y autoridades y Senado y rendición de cuentas, lo que lleva es le toma la fiebre directamente a la capacidad rehabilitadora de un INISA, SIRPA, como quieran, ¿no? ¿Qué fiebre tiene esto? 40, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Lo primero, yo no personalizo, yo analizo el sistema en general. No, por eso pregunto directo por los chicos y los hechos, al margen de las disputas. Pero para eso hay que tener claro, y la audiencia tiene que tener claro, que el sistema, que esto es una parte nada más, una pata del sistema penal juvenil, que tiene 4 patas, como una silla. Primero el Parlamento, que es el que fija las normas. ¿Tá? Por ejemplo, la ley que puso un mínimo de 12 meses de privación de libertad. Tenemos al Poder Judicial, que aplica las normas dictadas por el Poder Legislativo. En colaboración con la policía, que sería la tercer pata, a la cual también hay normas del Parlamento que le obligan directamente. Por ejemplo, la que impide, la que hacía que los menores no puedan permanecer en las comisarías, sino que tengan que ser trasladados a centros del INAU, hasta ser llevados al juez. Eso hizo que disminuyeran los malos tratos policiales en las seccionales, así, solo con una norma jurídica. Y después tenemos el INISA, que es como un barco donde hay capitanes, hay una tripulación, y después están los pasajeros, que son los adolescentes infractores. ¿Tá? El problema es que todo esto interactúa entre sí de distintas maneras. Ahora lo que hay es un conflicto interno, lo que está saliendo a la luz es un conflicto interno entre los tripulantes y quienes dirigen la administración. También lo hubo y existe entre los propios pasajeros. Nosotros, hasta hace unos meses en los turnos, la mitad del trabajo que teníamos era de problemas internos del INISA. Y solo veíamos una parte de la moneda, veíamos las agresiones entre adolescentes entre sí y de adolescentes hacia funcionarios. No veíamos las eventuales que pudieron haber existido agresiones de mayores porque van al juzgado penal. Pero solo con eso se nos iba la mitad del trabajo y la mitad de las horas de trabajo. ¿Tá? Eso bajó enormemente. Ahora tenemos además el problema adicional que ese barco viene de hace, estamos hablando ahora, las construcciones de la colonia son de hace 60, 70 años, ¿no? Ahora hubo que cerrar el centro Ariel, pues se estaba cayendo a pedazos. Se han construido algunas cosas, sí, pero era para tratar de
evitar y achicar las fugas, claro, porque Sí, todo no, está y el tema del relacionado. hacinamiento, ¿no? También había sido Claro. varias veces denunciado. Por ejemplo, para bajar las fugas, que bajaron de unas 1.200 que había en el año 2009 a 25 en el año 2013, ¿tá? No fue necesario hacer ninguna reforma legal. Tomemos hasta el 2012, 39, pero es lo mismo, 39, 25 es lo mismo. Simplemente medidas administrativas que hicieron que no se fugaran los adolescentes. La ley de los 12 meses empezó a regir en el 2013. ¿Tá? ¿Qué se buscaba con todo esto? Bajar las rapiñas, básicamente, que es el delito más grave que cometen los adolescentes. ¿Se bajaron o no se bajaron? ¿Sirvió lo que hizo en la administración anterior para bajar el número de rapiñas, que es lo que le importa a la gente? Bueno, veamos. En el 2011, las rapiñas cometidas por adolescentes en Montevideo superaban a las cometidas por adultos. Estamos hablando de condenados, o sea, donde ya un juez dijo, taca, 642 adolescentes, rapiñas, 539 adultos. Fuimos bajando adolescentes, 445, 381, 252, que es decir que del año 2011 al año 2014 pasamos de 642 rapiñas a 252, bajamos 400, son 400 víctimas menos de rapiñas. La explicación está ahí porque por los 12 meses mínimos de prisión, ¿o qué? Eso entró en vigencia en el 2013. Entonces, Porque no se fugaban. administrativas, exactamente, medidas administrativas, no había casi construcciones. Espérate, la contracara de la no fuga pareció ser el hacinamiento. Exactamente, exactamente. Y el hacinamiento y el maltrato van de la mano. Si usted no los tiene, si usted los tiene enjaulados a cualquier ser humano, a cualquiera de nosotros, vamos a terminar mal. ¿Tá? Y acá es donde aparece la figura de los funcionarios del sindicato como los malos de la película, ¿no? Los que maltratan, los que torturan, los que... A mí me gustaría una mirada del vicepresidente del sindicato, donde, y yo insisto, que haya funcionarios que no hacen bien su trabajo o que lo hacen de manera incorrectísima y que merecen hasta ser sancionados, no significa que la general sea así. Y hay en todos los rubros. Salvado de ese comentario, ¿qué pasa con los funcionarios que trabajan con menores infractores? Bueno, en primer lugar, sería bueno que calara esa interpretación, porque en realidad el tema se coloca genéricamente, es decir, los funcionarios. Y parece que el tipo de funcionario de INISA, CIRPA, lo que sea... Sí, fuera torturador por naturaleza. Sí, es el perfil es ese. Lo primero que hay que decir es que esta administración tiene 15 meses en funciones y yo acepto como válido que alguien diga, bueno, recibí un desastre, la gente con la que cuento es un desastre, no tengo edificio. Cuando comienzo, ahora más de un año después, no puedo seguir diciendo lo mismo. Algo de responsabilidad tengo, más cuando tomo decisiones. Porque digo, en 15 meses no pude tomar ninguna decisión, ahora todos los días toman decisiones. Lo otro es esto que el doctor refería recién. Es resultado de algo que es bastante sencillo, pero difícil de aplicar. Se revirtió la situación anterior de fugas endémicas y encierro excesivo, hacinamiento, con tres cuestiones simples. Un poco más de lugar, seguro, el número adecuado de trabajadores y sobre todo un proyecto de trabajo que permitió que se cumpliera con la privación de libertad sin hacinamiento. ¿Pero y eso cuándo se logró? Durante la segunda etapa del periodo de Villaverde, los jóvenes que estaban privados de libertad comenzaron a estudiar, es decir, la mayor parte del día que estaban privados de libertad empezaron a desarrollar otro tipo de actividades educativas, recreativas, laborales. ¿Qué pasó con ese proyecto de rehabilitación? Y eso descomprimió muchísimo el sistema, obviamente. Es decir, en la medida en que no estaban todo el día encerrados, cambió la dinámica de los lugares. Y eso se comenzó a revertirse sobre el final del periodo de Villaverde y a partir de que asumieron estas autoridades y se viene agravando. Es decir, se alcanzó un nivel superior de trabajo y un poco lo que señalaba hoy el panelista, es decir, parecen administraciones distintas cuando son en realidad del mismo partido. Pero en realidad el proyecto anterior
se basaba en esos secretos que era tener el número adecuado de trabajadores. Los trabajadores son básicamente los mismos hoy que en ese momento. Con un cambio más o menos, pero es decir, no es que hay 1.500 trabajadores, no es que cambiaron 1.500 personas. Habrán cambiado 200. Ahora, en un momento se trabajaba de tal manera y se obtenían tales resultados y hoy estamos en otra situación. Entonces, yo creo que hay claramente un problema de gestión. Vero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Victoria, espero que tú también y todos en estudios y en sus casas. La pregunta de hoy con respecto a los menores infractores es la siguiente. ¿El Estado los protege o los olvida? Y nos pueden hacer saber qué piensan enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción los protege y Boca 2 por la opción los olvida. Esperamos también sus comentarios a través de nuestro mail a estabocasmia@tele12.com, a nuestro Twitter, @estabocasmia12 y a nuestro Facebook, estabocasmia12. Estamos esperando también sus comentarios para leerlos en la pantalla. Para eso tienen que enviarnos un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, nos cuentan y lo mandan al 1212. Bien, yo les recuerdo lo fulminantes que fueron las declaraciones de Fulco sobre la inviabilidad de rehabilitación alguna, tal como está el INISA en el día de hoy. Y llegó a hacer el cuento de cómo había que, no sé si fue ella u otra, agarrarlos para que no se ahorcaran, para que no se colgaran. Es decir, se pintó una situación terrible, ¿no? Y me acuerdo de cuánta polémica hubo en torno a cómo debería ser el abordaje de los menores infractores. Aquella de, ay, los pobres colibríes, ¿se acuerdan que generó tanto palo de un lado y tanto palo del otro con los que pretenden aumentar las penas? Pero en definitiva, en la agenda de derechos, los menores infractores tendrían que estar entre los primeros lugares. Y lo están en el discurso. Pero ¿qué pasa en la realidad que tenemos un INISA como el que tenemos? Hacemos una pausa y ya volvemos. Vuelve el plan Recambio Vía Confort, renova todo en 18 cuotas sin recargo. ¿Con qué? Con tarjeta del Banco República. Electrodomésticos, por ejemplo, los tomamos como parte del pago y los donamos a las instituciones que más lo necesitan. Con el plan Recambio ganamos todos. Por ejemplo, podés llevarte un Smart TV 40 pulgadas por solo $349, entregando tu viejo televisor. Sí, un Smart TV en tu casa por solo $349. Aprovecha el plan Recambio de Vía Confort. Llama ya al 2507-3883. Pausa y ya venimos.